KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 21 de abril. Bueno, al pueblo inglés que celebra hoy el cumpleaños de su reina. Pues, ella sumida en medio de este luto. Atención, porque ya se ve el movimiento del inicio de la vacunación en los circuitos 8-7 y 8-4. Recuerden, el área de Panamá, Bellavista, Betania, Ancón, Pueblo Nuevo, El Chorrillo, Santana, Caledonia y San Felipe. Esos son los 9 corregimientos, ya está incluido. Y en el área del circuito 8-4, Chepo, Chimán, Balboa y Taboga. Así que, bueno, estuvimos el lunes hablando con el alcalde de Chepo de cómo va a ser la movilización de personas, recuerden, mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y embarazadas en primera dosis. Ayer anunciaron que vienen los circuitos 8-2, 8-3 y 8-5. ¿Qué significa esto? Todos del área de Panamá Oeste, el 8-2 de Capira, el 8-3 Chama y San Carlos y el 8-5 que es la ciudad de La Chorrera. Atención porque el Ejecutivo ayer convocó al Pacto de Estado por la Justicia para la escogencia de 2 nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia que se vencen este próximo 31 de diciembre. Eso en un momento en el que el presidente Vladimir Putin acepta reunirse con el presidente ucraniano y lo dice para evitar una guerra. Esto también, pues, en un momento en el que Pfizer analiza o está haciendo pruebas, atención, de niños de entre 2 y 5 años. Y parece que la Superliga muere en su cuna. Ayer los clubes ingleses decidieron no participar en este invento de Florentino Pérez, de hacer pues, una liga de multimillonarios, de los clubes más importantes de Europa, aparte de la UEFA y de la FIFA. Atención, 1, 3, 0 y 9, decenas sugeridas para hoy. Sorteo de miércoles. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. ¿Usted cree que la Superliga esa murió ya? Parece que sí. Yo si no van los ingleses... Hay 6 equipos ingleses que se echaron. Y ya el Bayern dijo que tampoco va. Entonces murió. Ya murió. Murió, bueno, ¿qué le pareció a usted esa idea? No, digo, mala no era. La cosa es que... Esa era una liga para hacer billetes. Para hacer billetes. No, lo dijo Florentino Pérez. No es posible que el Barça pierda y equipos pequeños ganen dinero. Es decir, era una cosa ambiciosa de que los ricos querían hacerse más ricos a costa de los clubes pobres de Europa. Dice que hay baja audiencia en una entrevista extensísima que dio ayer al diario El País. Pues que ya la cantidad de premios que se ganan no sopesa pues, los números de los grandes clubes de Europa, y con estos fichajes increíbles que se dan cada año, pues peor. Así que era la idea de esta Superliga. Los 12 mejores equipos, 3 invitados y pues 15 equipos que iban siempre a jugar esta Superliga, aparte que también pues los que jugaran en la Superliga no iban a poder jugar Mundial. Es decir, un montón de trastoques que no terminó el invento, no cuajó. Fíjese que esa es una noticia importante en Europa y en el mundo futbolista en general. Recuerden que el fútbol es uno de los deportes de mayor audiencia global. No sería de mayor participación porque quizás de los deportes que muy poca gente conoce, que mayor participación tiene casi la pesca. Sí. Es como deporte. Wow. En los Estados Unidos, en Canadá. Sí, hay mucha gente que no se da, pero el fútbol tiene mucho mayor audiencia que el béisbol, que el fútbol No, de todas las veces. Es el deporte del mundo. Y esta noticia pone en evidencia 2 corrientes. Los que piensan solo en la lujuria del dinero y los que piensan en el deporte. Porque crear una superliga, es decir, estos somos los buenos, estos son los malos. Los que no entren aquí, adiós. En general, ver competir un gran equipo con uno pequeño es una cosa estimulante. Pero eso es parte del proceso, digamos, hasta democrático del fútbol. Del fútbol. Eliminarlo generó una reacción espontánea que me llamó mucho la atención desde el punto de vista político. Sí. En Inglaterra... El propio primer ministro tuvo que hablar sobre el caso. Y en Francia, Macron también se opuso. Sí. O sea, fíjese el impacto político de una decisión tomada solo sobre el criterio de dinero. Y lo más importante es que
Abu Dhabi y Dubái, que son los que han comprado dos equipos importantes que están ahora en los semifinales de la Champions League, que son el PSG y el Manchester City. También pues, fue una decisión que pasó por allí. Así que yo creo que para entender un poco el fútbol mundial, ya no hay como leer esa Biblia del fútbol de Eduardo Galeano, Fútbol a Sol y Sombras, cómo se ha ido mercantilizando el fútbol y cómo ha cambiado el juego. Pues full recomendado, don José. Pero sigue siendo el deporte de mayor audiencia. El deporte rey, sí. Sin duda alguna, y el más barato de poder tener un equipo jugando, porque solo se necesita una bola. Una bola y 2 piedras, y 4 piedras. Y poner, oye, se puede poner a 2 personas ahí. Y bueno, no necesita tanta inversión, y es por eso que en África, por ejemplo, el fútbol juega un papel importante. Y creo que la decisión que fue forzada por los fanáticos, y particularmente por los fanáticos europeos ingleses, que obligaron a sus clubes a renunciar ayer mismo, a tambor batiente, frente a los estadios. Un movimiento interesante. Bien, para que los políticos... Bueno, para que nosotros veamos el impacto del fútbol, en el año 2001, en plena crisis del corralito en Argentina, los traspasos de jugadores fue el principal producto de exportación de Argentina. Sí, para que pues, tenemos unas ideas de la hegemonía y lo que juega el fútbol, ya no solamente como el deporte y lo bello que es, sino también en la parte política y económica. Y fíjate que este manejo de, digamos, de solo financiero del fútbol ha hecho, por ejemplo, países como España le presten más atención a un futbolista que a un intelectual. A un intelectual. Bien. Pero bueno, me alegro que la llamada Superliga Superliga murió en su seno. Se quedó su amigo el español Florentino Pérez con la gana. Pérez con el bate al hombro. 3 estrellas le cruzaron con recta de humo. Con recta de humo. Recta de humo, ni las vio las 3. Hablemos un poco del mundo, lo que está ocurriendo. Aparte de este problema de la fútbol, lo traemos porque esa es una noticia mundial. Y porque también aquí todos tenemos una opinión sobre eso. Ayer, preste atención a estas 3 noticias que le voy a dar. Ayer los organismos de salud pública, entre ellos la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, las agencias de manejo de las enfermedades de contagio, los CDC del mundo, advirtieron sobre la furia de la nueva ola del COVID-19, para advertirnos que estamos frente a un virus con una gran capacidad todavía de hacer daño terrible. Y ponían como ejemplo el incremento de los positivos y de los muertos. Y para eso quisiera volver, le hemos hablado del principio de este tema, Fernando, porque están ocurriendo eventos que nosotros los panameños no podemos olvidar, porque estamos, digamos, en lo que llamaría yo la primavera árabe del coronavirus en Panamá. Estamos en la primavera, como si nosotros hubiéramos ya hecho un gran... Lo hemos hecho, sí. ¿Estamos bien? Sí. ¿Ya salimos del virus? No. Le doy las cifras globales. Fernando va a decir, nos ayudas con las cifras globales para darle las tragedias que están dando en cada país. Bueno, como te decíamos ayer, pues ese caso de esta semana terrible, del lunes 12 al lunes 19, 5 millones de contagios en el mundo. Hoy amanecemos con 143.940.134. Casi 144 millones. O sea, bueno, estamos a 60.000 de 144 millones de casos. Hay 3.075.539 fallecidos. Hay 32.243.809 casos activos, con 720.993.096 vacunados en el mundo entero. La tasa de letalidad mundial se mantiene en 2.14. Y observe las siguientes estadísticas. En los Estados Unidos, el número de gente hospitalizada ha bajado sustancialmente, y el número de muertos ha bajado sustancialmente. El número de personas vacunadas ha subido sustancialmente. Estamos en los Estados Unidos sobre más de 220 millones de personas vacunadas en primera instancia, y cerca del 30% de la población vacunada globalmente. Israel tiene el primer país que ha alcanzado la inmunidad de rebaño. Lo que indica que la vacuna está concentrada. Inglaterra ha hecho un gigantesco avance en materia. Europa, sin Inglaterra, se atrapó en no tener una política de vacuna, a pesar de haber desarrollado en Alemania, en los Países Bajos, en Italia, en Francia, después del primer shock, buenas políticas de restricción, fallaron en el manejo de la vacuna.
Y esto le lleva el peso a Alemania, que incluso puede producir cambios sustanciales. Puede que Alemania gire de los países, de los partidos grandes a los partidos más pequeños. Ya hay regionales. Sí, ya hay dirigentes masculinas y femeninas con nuevos bríos y con nuevas posibilidades frente a la debacle que ha sido el manejo de la vacuna por parte de la señora Merkel. Bueno, también es importante, José, Brasil pues sigue manteniendo más de 3.000 muertos diarios. Aquí es donde voy. Fíjese el drama que estamos viviendo en este momento. La India se ha convertido en el país en donde la situación es tan dramática por el crecimiento vertiginoso de los casos positivos y de las muertes, siendo la India uno de los grandes productores de vacunas del mundo. La India tomó la decisión, aquí todas las vacunas que van a producir se quedan aquí primero. Aquí mismo. Y esto ha generado una situación, y India no es cualquier país, India es un subcontinente. Es un subcontinente. En Brasil ha pasado a ser el país del mayor índice de mortalidad por 100.000 habitantes. A pesar de 209 millones de habitantes que tiene. Ha superado a todo el mundo. Y se encuentra, en ese contrario Brasil, Panamá ha venido bajando en la relación de mortalidad por 100.000 habitantes. Esta situación, más la crisis que se está generando, deja a Brasil como los científicos catalogan en lo de la India un tsunami al servicio, en contra de los servicios médicos, porque lo que ha provocado eso es, para la población de India no tiene suficientes instalaciones médicas, no tiene. Esto es lo que ha sobrepasado este tsunami biológico comparado con el Chernobyl de Brasil. Piense ahora en lo que está pasando en países, nuestras dos fronteras. En Colombia la situación es grave. Volvieron a medidas de cuarentena, no tienen una política de vacunas, aunque el presidente hable de vacunas, no tiene para la población. En Costa Rica la situación también es grave con respecto incluso a los casos positivos y a los casos activos, que son casi prácticamente, en el caso de Costa Rica y Colombia, 10 veces más que el de Panamá, ¿no? Bueno, Colombia es mucho más. Colombia tiene 109.186 casos activos. Y nosotros tenemos casi 4.000 y... 3.899, póngale, vamos a rondearlo a 4.000. 4.000. ¿Y cuánto tiene Colombia? Colombia tiene 109.186. 20 veces más que nosotros. 20 veces más 25, que nosotros. Casi 25 veces Y más que Costa nosotros. Rica tiene 29.697. 30.000, tiene Empezó casi... la semana con 20.000. Sí. Fíjese esto, para que usted tenga nuestras dos fronteras. Y al lado de la frontera de Colombia tenemos miles de personas esperando entrar a Panamá. De migrantes Legales. ilegales. Preste atención a lo que le estamos diciendo para que juzguemos, que debemos jugar vivo en Panamá. Pero además de eso... Y Honduras ya oficialmente tiene 120.991 casos activos. Empezó la semana con 113. Mire la cantidad contra 4.000 de nosotros. Divida 4.000 entre 7.000, le da el número de veces. Ahí tiene, para que usted vea nuestra región, cerquita de nosotros, nuestras fronteras, sin hablar de Venezuela. Sí. Y sin hablar, ayer presentaron, Fernando, una de las cosas que más me llamó la atención a mí. Un documental con imágenes dolorosas de lo que está ocurriendo en Perú. En donde fíjese que la gente hace fila esperando que se muera alguien de la UCI, de la unidad de cuidados intensivos, para que esa cama le toque. Y se sientan a esperar, ahí se murió este, va este. Y si usted lleva un paciente con una silla de ruedas y lo meten allá adentro, la silla de ruedas desaparece. Los médicos no se dan abasto, no les pagan a los médicos. La situación, no hay oxígeno. ¿Usted se imagina ver gente muriéndose por falta de oxígeno? No, Ese es el drama de Perú en medio de un proceso lo electoral. más cerca de eso es lo que pasaba con la gente cuando muere de enfisema pulmonar. Y cuando usted va a Ecuador, la situación que hereda el Lazo es una situación grave, de una crisis múltiple,
en donde incluso las estadísticas de Ecuador usted le tiene que sumar 5.000 personas que se reconocen como muertes de COVID, pero que oficialmente no se han dicho que son de COVID. O sea, si usted, creo que lo que sea el número de Ecuador, que no lo tengo en la mente, usted le tiene que sumar 5.000 ya. Y recuerde que en México hay una subestimación de las cifras de muertes que representa el 60%. Sí. Hay 60% más de muertos que lo que usted ve reportado todos los días. Ese es el drama de nuestra región. Ahora lo vamos a comparar con Panamá. Y lo que le queremos advertir al pueblo panameño, que no estamos frente a un COVID. En algunos países ha habido avances. En los Estados Unidos ha habido avances sustanciales. Ha habido en Inglaterra, ha habido avances sustanciales. Ha habido mire Uruguay. Uruguay está en una situación que hace unos meses había gente que decía, bueno, mírenlo, ellos sí lo hicieron bien, en ningún costo. Mire lo que está pasando. 27.715 casos activos y 2.022 Y en el caso de Uruguay, el señor presidente se encuentra bajo fuertes acusaciones por parte de los médicos y de los organismos internacionales por el cambalache que ellos alegan que se hizo en ese país cuando el presidente deroga un artículo que restringía el tabaco caliente o lo que son el vapeo y el electrónico, y le da eso a cambio, según estos médicos, hay videos sobre esto, de que la empresa tabacalera se benefició de la eliminación de ese decreto que el presidente Tavares, expresidente que ya murió, había realizado. Eso lo hizo la calle. Y bueno, hay una controversia grande, igual que hay en Perú, el presidente Vizcarra, expresidente Vizcarra, que había ganado su puesto en el Senado, lo perdió porque el Senado decidió inhabilitarlo por 10 años. ¿Por qué? Porque 400 miembros de su equipo más cercanos, ¿no? Sí, se vacunaron antes de tiempo y no lo dijeron. Ese es como el COVID se lleva gente. Merkel está ella va a salir, pero está al punto de salir en cuesta abajo en la rodada. Sí, por la puerta de atrás. Y en realidad no se merece eso, porque ella es una de las dirigentes más grandes de este planeta. Bien, le cuento todo esto para que usted mire con calma. Las cifras de nuestras son buenas, pero no deje que esas cifras buenas nos llenen de ilusión innecesaria. ¿Sí? Debemos tener optimismo, sí. Hemos hecho cosas buenas, sí. Ahora se las cuento. Algunas cosas que está pasando. Otras noticias importantes. Aparte de esta advertencia que hizo la Organización Mundial de la Salud, y les dimos los números para que usted tenga una rápida visión de todas las cosas que están ocurriendo. Puede obtener más información de esto en la Johns Hopkins University, puede meterse al sitio web de ellos, puede meterse en el CDC, en EMA de Europa. Miren los datos científicos, ¿no? Mire. Antes de ir, José, que a los que nos están siguiendo en radio y en televisión, ojo con lo que viene, porque hay una marcha de Frenadeso a las 7 de la mañana en la avenida Balboa, hay otra en San Miguelito, pues también en el cruce de San Miguelito a las 7 de la mañana, hay un piqueteo frente a la Agencia del Seguro Social al mediodía en David, hay una marcha a las 7 de la mañana en David rumbo hacia el proyecto del Hospital Dionisio Arrocha. En Penonomé va a ser frente a, bueno, aquí dice que va a ser lo más probable que frente en la Interamericana. Hay una en La Chorrera, en el parque desde Plaza Italia al Parque Fuyet, y esos son los puntos que van a estar clausurados desde las 7 de la mañana. Así que si usted pues anda por esos lados o de su ruta para ir al trabajo, pues sepa que va a encontrarse con estos manifestantes. Otra de las noticias, aparte del fútbol y esta advertencia de la OMS, fue que ayer se dio la condena en los Estados Unidos del policía Derek Chauvin, responsable por el asesinato de George Floyd. De las 3 cargos que se le acusaban, fue declarado culpable en los 3, en menos de 10 horas de debate. Y esto trajo como consecuencia una especie de manto de tranquilidad en los Estados Unidos, porque si el veredicto hubiera sido lo contrario frente a las imágenes, cómo lo asesinaron, esto hubiera sido una hecatombe.
Lo que pasó Pero esto fue una noticia. Lo que pasó con el caso de Rodney Clark en Los Ángeles. Esta fue una noticia global. Estaba en todas las televisiones del mundo, en todas, y en todas las redes de los periódicos del mundo estaba esta noticia que pasó en el día de ayer. El presidente Biden dio una declaración con respecto a ello. Bueno, esa fue la decisión del jurado, y el señor, el oficial Derek Chauvin fue mandado a la cárcel inmediatamente. Él estaba bajo fianza, se suspendió la fianza y el juez ordenó su encarcelamiento inmediato. Que estaba bajo prisión. Dentro de 8 semanas se dictará sentencia en los rangos en los que están los tres. ¿Cuál será el número de años que le den? Lo dictaminará el juez en la audiencia que se va a celebrar de sentencia dentro de 8 semanas. Otra noticia importante que se dio en el día de ayer fue la dura advertencia que hizo el presidente de Rusia a Occidente, que pagarían muy caro cualquier provocación a Rusia. Eso es lo que le estoy diciendo. En el momento en que se divulgan las cifras de que tanto la República Popular China como Rusia están mejorando a mayor velocidad sus armas nucleares que los Estados Unidos. Los Estados Unidos hoy, por muy lejos, como diría Cervantes, by far, está a la vanguardia de la tecnología nuclear. No tenga la menor duda de eso, pero la velocidad de modernización actual de China y Rusia es mayor, todavía lejos de los Estados Unidos. ¿Cuán lejos? No lo sabremos. Eso nunca lo vamos a tener claro. Pero esto obligó al presidente Zelensky, me imagino que también por toda la fuerza que está moviendo, a invitar, porque así fue que surgió esto. No fue que Putin pidió la reunión, no. El que pidió la reunión fue Vladimir Zelensky para reunirse con el presidente Putin en la frontera de Ucrania y Rusia. Y Putin aceptó, con la intención de producir una reducción en las tensiones en un momento que el arsenal que se está moviendo hacia esa área, en términos de aviones, portaaviones, la movilización de Rusia a la frontera, la movilización de Ucrania a la frontera, el apoyo de la OTAN a Ucrania, está generando un foco que ha dejado prácticamente marginado al Mediano Oriente. Totalmente. Esto está concentrado aquí, porque aquí está dada una pelea entre los Estados Unidos y Rusia, pero además Rusia, que también involucra a China indirectamente, no es que China tiene que ver con este conflicto, no tiene nada y absolutamente nada que ver con esto, pero la alianza China-Rusa en otras áreas, por ejemplo en las vacunas, el uso geopolítico. Por ejemplo, le doy una noticia importantísima, que es la otra noticia. Argentina ya produjo la vacuna Sputnik 5. No la puede llevar a nivel comercial porque tiene que pasar al laboratorio ruso para hacer las pruebas correspondientes en calidad y técnica de que es una vacuna segura producida en Argentina. Y Argentina es el primer país de América Latina que produce una vacuna. Felicitamos al gobierno bueno, y a la empresa privada. Lo que es también el juego geopolítico, porque Pfizer tiene laboratorios de producción de medicinas en la Argentina y al ellos querer producir la vacuna rusa, bueno, se llevaron ese honor, pero a costa de vamos a ver de qué. En los pocos minutos que me quedan, 3 cosas importantes que debe saber. Esta tensión, Putin la recibe no solamente en Ucrania, no solamente la recibe con la discusión de si va a haber gas de Rusia a Europa. China todavía no tiene aprobado el acuerdo comercial con Europa que le permite inversiones en Europa. China necesita Europa y Europa necesita China. Es que no nos engañemos en eso. Estados Unidos necesita a China y China necesita Europa. Y nosotros necesitamos que ellos tengan un entendimiento. Por eso se lo estamos planteando. No se alegre por el conflicto, alégrese por la solución del conflicto. Pero esto se le agrava más a Putin porque el Alexei Navalny, uno de los grandes disidentes con mayor nivel de presencia en los medios, occidentales, está en grave estado. ¿Cuál es el grave estado? Usted nunca lo sabe en un país como Rusia. Sí. Nunca. Usted no sabe nunca la verdad en Rusia. Parece que está muerto. No se sabe si está vivo, cuándo grave está, no se sabe.
Y esto va a representar un problema serio. Y es probable que esto motive algunos movimientos del señor Putin. Preste la atención a lo que Putin hace, no a lo que Putin dice. Los medios rusos y chinos tienen una campaña, Fernando, fuerte, pero contra violenta, con respecto a los Estados Unidos, a Europa y a todo lo que tenga que ver con el mundo occidental. Además de eso, dos cosas ahora de África. El presidente del Chad, ¿sabe de qué Chad? Es un país de Europa, de África, en el centro. El país que la está frontera abajo. subsahariana, entre el usted mira desierto y la Libia, selva. el país que está abajo, no tiene frontera, no tiene costa. Bueno, el presidente de murió en Chad, combate. fue muerto en combate. Él se llama Idris Deby. Adivine cuántos años tenía en el poder. 30. 31 años. 31 años tiene este caballero en el poder. Y adivine quién queda después de su muerte. ¿Quién queda? Los militares. Su hijo. El hijo de él. Entonces, esta situación genera un nuevo foco, porque hay que entender lo que está ocurriendo de la migración que surge hacia Europa. Una parte viene de toda esta región central de África, donde las condiciones, este es el país más corrupto del planeta Tierra. Que ya es mucho decir. Bien, termino con lo que está pasando en Perú. Aparte de este problema sanitario, veamos la dinámica política de Perú. ¿Por qué Perú nos interesa a nosotros? Perú es un país que tiene muy buenas relaciones con nosotros, además un comprador nuestro. A nosotros nos interesa a todos nuestros clientes. Miren lo que está pasando en Perú. Las elecciones en Perú giran en torno a el siguiente dilema. O usted es anti-Fujimori o usted es anti-izquierdista. Entonces, el anti-izquierdismo y el anti-fujimorismo son las fuerzas motrices del proceso electoral. Y usted ve la campaña en Perú dirigida a dos temas. Por un lado, como Vargas Llosa, como todo, Sí, haciendo el voto útil. Pidiendo el voto útil. Atacando al señor Castillo de comunista y que no haga, y usted ve a los que están por Castillo, no porque crean en el Castillo, sino atacándolo por Fujimori. El problema es el siguiente. Fujimori y la señora Keiko Fujimori tienen toda una historia que no tiene el señor Castillo. Bueno, ella tiene una historia propia, es decir, ya no tiene el papá. Pero además ella está asociada a Fujimori. O sea, ella es Fujimori. Ella ha perdido dos elecciones por la campaña anti-Fujimori. La pregunta es, ¿qué será más fuerte? ¿La campaña anti-Fujimori o la campaña anticomunista o antiizquierdista que se ha desatado le pone cualquier red, periódico de Perú? La campaña está en eso. Y usted ve todo el mundo definiéndose, bueno, todo el mundo no, gente definiéndose. ¿Cuál es el problema? Que el electorado peruano tiene muchas más razones para votar antisistema. Y no creo que le tenga miedo ni al Fujimori ni al izquierdismo. Está en esos momentos en que los países se encuentran tan quebrados institucionalmente, Fernando, que son capaces de hacer cualquier cosa. Cualquier iluminado o iluminada será la solución. ¿Y por qué se las traigo para comentarles esto al final? Porque precisamente cuando los países caen en la descalificación como método de lucha política, lo que sucede es que los descalificados son los que gobiernan y no los más capaces. Fíjense lo que pasó en Brasil. ¿Quién descalificó el sistema político? El juez Moro, que hoy la misma corte de ese país, que ayer avaló todo esto, lo echó para atrás. Fíjense qué pasa en Chile. Fíjense lo que pasó en Venezuela. La demonización del sistema democrático, de los partidos tradicionales, llevó a quién al poder? A Chávez. Fíjense lo que está pasando en Perú hoy. El Perú de hoy es una expresión muy clara de la fragmentación social y llevar a los países a simplismos. No es posible que Perú se tenga que debatir en ese simplismo de o verde o rojo, ese daltonismo político. Lo que produce son iluminados o iluminadas políticas que lo único que saben hacer es destruir la estructura económica del país. Listo. Y eso es un peligro. Preste la atención. A la vuelta vamos a hablar de cómo estamos nosotros en COVID Panamá, la vacunación. Hay una cosa nueva. Sí. Tenemos vacuna Pfizer y tenemos vacuna AstraZeneca. ¿Cuál fue el índice de reproducción del virus? Vamos a ver
cómo está el escenario político nacional.